Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué gusto me da saludarte una semana más. De verdad espero que la vida te esté tratando bien y en caso de que no, acompáñame para salirnos de la rutina un rato. En esta ocasión vamos a escuchar 3 historias más de la audiencia, las cuales siguen llegando y me da muchísimo gusto. Si tú cuentas con alguna anécdota o experiencia que te gustaría compartir con el resto de la audiencia, te recomiendo que me contactes por mensaje privado en Instagram. No te desanimes si no te contesto de inmediato, esto suele tomar algo de tiempo. Recuerda que publico 3 veces a la semana en YouTube. Los lunes se sube Diario de un Podcaster, la serie terapéutica en la que documento parte de mi vida. Los miércoles, videos en formato mini documental acerca de temas aterradores o misteriosos. Y los viernes se sube el podcast. Estoy seguro de que este contenido te va a gustar, así que date una vuelta por el canal y déjame tu pulgar arriba y tu suscripción. En la descripción te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Por allá nos vemos. Dicen que nuestras emociones le dan forma a la realidad que percibimos, que nuestros pensamientos y lo que sentimos pueden alterar la manera en la que experimentamos todo. Si llevásemos esto a un punto más profundo, ¿creen que sea posible que el miedo le dé vida a objetos inanimados? ¿Que el terror extremo pueda volver realidad nuestras peores pesadillas? Cuando tenía 7 años, a mediados de los 90, mis papás me regalaron una muñeca en Navidad. La llamé Cristina y se convirtió en mi mejor amiga. Era un tipo de muñeca que estaba muy de moda en aquellos tiempos, las famosas Real Size Dolls, o algo así les decían, porque medían lo que una niña de 4 o 5 años. Estaba hecha de plástico macizo, con un vestido floreado que le llegaba hasta arriba de las rodillas, muy bien detallado, con pequeños encajes en las mangas que cubrían poco más allá de los hombros. Podía mover los brazos y las piernas, aunque no los codos ni las rodillas. Tenía ojos azules muy realistas, labios rojos, nariz respingada y el cabello recogido en una coleta con un copete sobre la frente. Me parecía muy bonita. Cristina y yo nos volvimos inseparables. Al único sitio donde no me acompañaba era a la escuela, porque de plano no me dejaban llevarla. Pero tampoco tenía una fijación enfermiza. Nunca descuidé a ninguno de mis otros juguetes, pero es que ella no era un juguete para mí, era una compañera de juegos. Pues bien, mi padre trabajaba casi todo el día. Por lo general lo veía 1 o 2 días si acaso durante el fin de semana. Y un domingo por la tarde, en el que estábamos en la sala con mi mamá, me mostró algo. Dijo que era un truco que uno de sus compañeros, cuya hija tenía una muñeca como la mía, le había enseñado. Me pidió a Cristina. Yo se la di y él le separó las piernas, una delante y otra atrás, como si estuviera caminando. Hizo lo mismo con los brazos. Me pidió pararme frente a ella, entonces la colocó en el piso y con su pie le dio una ligera patada en el talón. Desconozco aún la física tras esto, pero aquel impulso hizo que mi muñeca diera como 3 o 4 pasos hacia mí. Por supuesto, las intenciones de mi padre eran las mejores. Quería replicar lo que le dijo su compañero en el trabajo y que le había encantado a su hija. Pero aquella visión me aterró. Ver a Cristina caminar no me gustó para nada. Y es que yo sabía que era una muñeca. Aquello fue algo muy antinatural para mí. Sentí mucho miedo. Cristina cayó de lado al piso y yo me puse a llorar. Obviamente mi padre se sintió muy mal. Literal, aquella tarde había arruinado por completo la relación que tenía con mi juguete favorito. Desde entonces ya no quise jugar con ella. Cada que la veía recordaba la escena, viéndola trastabillar por el suelo. Le pedí a mis papás que la tiraran. Les dije que ya no la quería. Y es que algo había cambiado. Es un poco difícil de explicar, pero ahora sentía que Cristina me observaba todo el tiempo. En mi cuarto tenía una cómoda frente a mi cama, donde colocaba en hilera varios peluches y muñecas que tenía. Cristina siempre estaba en el centro, de cara hacia mí. Pero ya no podía. Estaba segura de que me vigilaba mientras dormía, que me seguía con la mirada a cualquier rincón del cuarto donde me moviera. Mis padres no quisieron tirarla. Lo que hicieron fue guardarla en su closet bajo llave, convencidos de que el susto se me iba a pasar y, eventualmente, la querría de vuelta. No me importó. Lo único que yo quería era dejar de verla, y eso me tranquilizó.
hasta lo que ocurrió después. Una noche me despertó una sensación extraña, una que tenía tiempo sin sentir, la de Cristina observándome. Estaba boca abajo, abrí los ojos un poco y supe que algo andaba mal. Sentía una ligera presión sobre el colchón, como si algo muy pequeño estuviera posado entre mis pies. Me giré de súbito y vi la silueta de Cristina, en la oscuridad, contorneada por la blanca y tenue luz que entraba por la ventana. Estaba de pie, sobre mi cama, y justo un segundo después, como cuando se percató de que la vi, caminó, de aquella forma tan tétrica y cayó al piso, donde se quedó inerte. Todo pasó muy rápido, 2, tal vez 3 segundos. Me puse a gritar de forma histérica. Mis padres entraron al cuarto y encendieron la luz. Nunca voy a olvidar la cara de mi papá cuando vio la muñeca en el suelo. Estaba pálido. Mi mamá lo miraba, muy seria, como echándole la culpa. Esa noche no pude dormir. Me quedé en brazos de mi madre y mi papá se llevó a Cristina. Subió al carro con ella y nunca me dijo dónde la fue a tirar, pero no volvimos a verla. Aquella vivencia me provocó traumas severos. Asistí a terapia por varios años, donde trataron de convencerme de que lo que vi no era posible, que no había sido real. Pero tanto mis padres como yo sabíamos lo que habíamos visto. Cuando crecí, mi papá me confesó que aquella sensación de ser observado también la sentía él, que desde que la metieron en el closet tenía muchos problemas para dormir. Le daba la sensación de que aquella muñeca saldría de ahí en cualquier momento. Definitivamente, algo estaba muy mal con Cristina. Cuando me topé este canal me enganchó de inmediato, principalmente por lo que dice Enrique de que el terror no está en los demonios o los fantasmas. Está en nosotros mismos, en la raza humana. Somos nosotros quienes creamos el horror, y por eso siento que mi anécdota puede contarse aquí. Debo aclarar que es algo fuerte, algo que no me enorgullece haber visto. Forma parte de recuerdos que quisiera borrar por completo. Hay cosas en la vida que no se pueden desver, por así decirlo. Una vez que posaste tus ojos ahí, sencillamente no hay marcha atrás. Cuando tenía 13 años, mi amigo Paco y yo íbamos muy seguido al tianguis de la colonia, un enorme mercado sobre ruedas que fácil abarcaba unos 2 o 3 kilómetros. Por aquellos años, hablo del 2005 más o menos, el tianguis era el sitio donde encontrabas de todo, desde 1 kilo de cebolla hasta una consola de videojuegos. Desde que me mudé a Canadá no he vuelto a visitar uno. Ya no tengo mucha idea de si siguen siendo tan importantes o si continúan existiendo. Pero bueno, no quiero desviarme. A Paco y a mí nos encantaba ir a un puesto de películas que estaba casi en la entrada del tianguis. Cada que íbamos por algún mandado de nuestras mamás, volvíamos con uno o más DVDs. Era nuestra principal fuente de entretenimiento. Gracias a ese puesto descubrí que tengo un intenso amor por el cine. Ahí compramos películas como La Naranja Mecánica, Perros de Reserva, Fandu y Liz, Calígula y muchísimas otras. Obviamente, en aquel tiempo, más que por apreciar el cine, veíamos estos films por morbo. Nos gustaban las escenas con violencia. El dueño del puesto ya nos conocía. A veces nos regalaba alguna película cuando hacíamos una compra grande, y al fondo tenía la zona para adultos. Esto era algo súper común en los tianguis. Detrás de una lona estaban aquellas películas con cierto tipo de contenido, o a veces las colgaban en la parte más alta del puesto. Por nuestra edad era más que lógico que a Paco y a mí nos llamara la atención aquella zona. Cada que íbamos nos echábamos miradas, pero no nos animábamos a entrar. Hasta que un día, con esa meta en especial, de entrar y comprar una película de esas, nos dirigimos al tianguis. Primero pensamos que a lo mejor el dueño no nos dejaría pasar, pero no pudo haberle importado menos cuando nos vio entrar. Había 3 o 4 rejillas con decenas y decenas de películas. Las portadas eran algo explícitas, ya se imaginarán de qué hablo. Yo tomé la que me pareció más cliché y convencional de todas. Paco, por otro lado, eligió una que no tenía portada, solo una etiqueta. No puedo recordar con precisión qué decía, estaba en inglés y yo no sabía nada, pero en retrospectiva era una nacionalidad asiática y la palabra ángel.
El dueño nos cobró de manera normal. Eso sí, esta vez nos miró con cierta picardía, pero nada más. Entonces nos fuimos a mi casa. Llegamos más nerviosos que emocionados y primero pusimos el DVD que Paco había escogido. Una decisión que lamentaremos el resto de nuestras vidas. Primero daba inicio a una escena totalmente ordinaria, hablando por supuesto de ese tipo de contenido, absolutamente nada fuera de lo común. Pero entonces, tras una transición como de estática, iniciaba otra escena. Les recomiendo saltar esta parte si son personas sensibles, aunque trataré de ser lo más discreto posible. Como dice Enrique, no estamos aquí por el morbo. Un cuarto vacío de paredes rojas, un colchón en el centro y un ser humano de no más de 3 años ahí, de pie. Tenía una bolsa de tela negra cubriéndole la cabeza, únicamente con un agujero en la boca. Se oían un par de voces en un idioma que nunca reconocimos. Luego, a cuadro, aparecía un tipo, muy alto, sin ropa, vistiendo una máscara negra como de un toro, pero con cuernos muy grandes de color dorado. Este infeliz se colocaba al lado de la pobre criatura. Entonces aparecía un texto en inglés en la pantalla, algo así como una cita bíblica, pero no entendimos qué decía. Lo que siguió fue una secuencia de tomas donde el sujeto de la máscara hacía cosas horribles, desalmadas, inhumanas. Paco no reaccionaba, estaba como hipnotizado, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. Me pregunté si se estaba sintiendo igual que yo. Yo también estaba paralizado, pero más bien esperando el chiste, el giro, la parte del video donde se dejaba claro que todo era falso, pero no llegaba. Mi amigo entonces se levantó. Pensé que lo iba a quitar, pero lo que hizo fue presionar adelantar. La pantalla se congeló en una escena en la que aparecía un altar. La víctima yacía sin vida en el centro. Entonces, lo quitamos. Nos quedamos en absoluto silencio, los dos al borde del llanto. Saqué el disco y fuimos al patio a romperlo y quemarlo. Prometimos no decir una palabra a nadie. Más que nada porque sabíamos el problema en el que eso nos metería con nuestros papás. Desde ese día no volvimos a visitar aquel puesto de películas. Ahora creo tener una idea de lo que vimos en aquella ocasión, y es que con los años comencé a interesarme en las teorías de conspiración sobre sociedades secretas. Un libro de Kurt Barker describe cómo operan algunas sectas del satanismo, haciendo sacrificios a Baal o Saturno. Filman estas cosas y se distribuyen de manera clandestina. Seguramente el DVD que compramos fue algo filtrado y antiguo. Esos metrajes cuestan miles, si no es que cientos de miles de dólares, y por la calidad se veía como de mediados de los 90. ¿Quién sabe cómo habrá ido a parar en aquel puesto de tianguis? Estoy 99% seguro de que aquella vez Paco y yo vimos un ritual, un acto de depravación oscuro para adorar a una deidad malévola. Yo jamás había visto ni he vuelto a ver algo así. A mis 13 años ni siquiera podía imaginar que cosas así existiesen. Pero el espíritu sabe de inmediato lo que está mal. Aunque sea nuevo, la maldad no puede esconderse fácilmente. Aquella tarde, esa maldita película terminó por robarnos la inocencia por completo. Hace unos días me topé con un video en TikTok que hablaba de un fenómeno llamado la luna errante. La historia que contaban ahí me hizo tener un super flashback a mi adolescencia. Una memoria que había olvidado regresó con mucha intensidad. Yo tendría unos 16 o 17 años y todas las tardes me reunía con unos amigos de la colonia para jugar básquetbol en unas canchas a unas cuadras de mi casa. Era muy común que nos quedáramos hasta tarde, a veces pasadas las 10. Hugo, mi mejor amigo, me acompañaba siempre y regresábamos juntos. Pero una tarde de febrero me dijo desde su ventana que se sentía muy mal y que no podría acompañarme. Entonces aquella ocasión fui yo solo al juego, y cuando terminó, a eso de las 9:30, emprendí el camino de regreso. Nos despedimos todos y cada quien tomó su rumbo. Yo era el único que vivía por esa calle, así que caminé solo. Iba sumido en mis pensamientos, andando casi en automático, puesto que conocía de memoria la ruta.
No me había percatado, como suele pasar, de la luna aquella noche, hasta que la vi a mi izquierda y me dejó asombrado. Jamás la había visto así. Estaba inmensa, no como cuando está llena, sino como 10 o 20 veces más grande, de un color naranja opaco que iluminaba las calles. No podía creer cómo no la había notado más temprano. Continué mirándola mientras caminaba, pero algo no estaba bien. Aquella supuesta luna se comportaba de manera extraña, como si me estuviera siguiendo, observando. Y bueno, creo que todos conocemos esa sensación de ir en el coche y que parece que la luna te sigue, pero esto era diferente. Se movía casi como una especie de linterna, gigantesca, sostenida por algo mucho más grande. Y es que alrededor de esa luna no había estrellas, no había nubes, no había nada, como si algo bloqueara todo el paisaje detrás. Comencé a sentirme nervioso y aceleré el paso. Entonces miré hacia mi derecha y ahí estaba, la luna de verdad. De ese lado el cielo estaba más estrellado y la luna brillaba distante, como siempre lo hacía. Volví la mirada y la otra luna continuaba ahí, como diciéndome, así es, yo no soy lo que pensaste. Esta parte del recuerdo está bastante borrosa, pero podría jurar que aquella falsa luna tenía un rostro, sonriente y macabro. Corrí de vuelta a mi casa y le conté a mis padres lo que había visto. Apenas un par de minutos más tarde los convencí de salir para que lo vieran también. Pero ya no estaba. Aquel astro de luz fulminante había desaparecido. Afuera solo brillaba la luna de siempre, pequeña, fría, del tamaño de una moneda. Durante el resto de la semana le pregunté a mis compañeros y amigos si también la habían visto, pero al parecer yo fui el único. Lo que me parece aún más extraño es cómo fue que me olvidé por completo de esa experiencia hasta tantos años más tarde. Por otro lado, me alegra saber que no estaba loco, que hay más personas que han visto lo mismo que yo, que también vieron a la luna errante. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final. Por favor, usa los comentarios para contarme qué te pareció este episodio y desde dónde me escuchas. Ayuda a que este proyecto crezca, califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. También en la descripción encontrarás un link para hacer una donación voluntaria. Siempre es un placer acompañarte cada semana. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.